Imagina que estás atravesando un momento difícil. Parece que nada tiene sentido, las cosas no van bien, y te preguntas dónde está Dios en todo esto. ¿Alguna vez te has sentido así? Muchas veces cuando enfrentamos las luchas de la vida, nos sentimos solos y distantes de Dios. Pero, ¿y si te dijera que esos momentos pueden ser justamente señales de que te estás acercando a Él? Tal vez no te hayas dado cuenta, pero Dios está a tu lado, incluso cuando todo parece desmoronarse. A veces, el silencio de Dios es simplemente el espacio para que entiendas algo más grande. ¿Recuerdas la historia de José? Pasó por traiciones, prisión y muchas lágrimas, pero en medio de todo eso, Dios estaba preparando algo increíble. Desde el fondo del pozo, José fue elevado a la cima de Egipto. Ahora pregúntate a ti mismo, ¿será que este dolor que sientes ahora no es parte de algo más grande que Dios está preparando para ti? Si alguna vez te has preguntado por qué la vida ha sido tan dura, debes saber que Dios no te ha abandonado. De hecho, estos desafíos pueden ser señales de que Él está más cerca que nunca, moldeándote, fortaleciendo tu fe y preparándote para algo más allá de lo que puedes imaginar. Y la buena noticia, Él nunca te deja solo en este viaje. ¿Estás buscando respuestas? ¿Quieres sentir la presencia de Dios? Entonces, presta atención a las señales, porque podrían estar justo frente a ti. Ahora es el momento de acercarte, confiar y darte cuenta de que, incluso en el dolor, estás caminando junto al Creador. Antes de continuar con nuestro video, suscríbete al canal para no perderte el contenido semanal que preparamos para ti. También deja tu me gusta y sigamos adelante. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que significa acercarse a Dios? La Biblia, en Santiago 4:8 dice: acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Pero, ¿qué significa eso en la práctica? Imagina lo siguiente: Dios siempre está cerca, como un amigo fiel que nunca te abandona. Pero, al igual que en una amistad, para que la relación crezca, debes acercarte, dar ese paso hacia Él. No se trata solo de saber que Dios está presente, se trata de querer conocerlo de verdad, caminar a su lado como lo hicieron Enoc y Abraham. Enoc, por ejemplo, fue un hombre que caminó tan cerca de Dios que un día simplemente desapareció, porque Dios lo llevó consigo. Génesis 5:24. Piensa en eso. Enoc vivía en completa sintonía con Dios, al punto de ser llevado sin pasar por la muerte. Lo mismo sucedió con Abraham. Dios no solo le dio promesas de bendiciones, sino que lo invitó a caminar junto a Él, a vivir una vida de total confianza y fe. ¿Te imaginas el nivel de intimidad que estas personas tenían con Dios? No se trataba de rituales o simples creencias, era una relación genuina, una caminata lado a lado. Entonces, cuando la Biblia dice que nos acerquemos a Dios, nos está invitando a esa caminata íntima, un viaje de cercanía y confianza. Dios no quiere solo estar cerca, quiere que lo invites a ser parte de tu día a día, tal como lo harías con un amigo muy especial. Ahora, vayamos más allá. Acercarse a Dios no es solo ver lo que Él hace en nuestras vidas, como cuando conseguimos un trabajo o somos sanados de una enfermedad. Eso es maravilloso, claro, pero hay mucho más en este viaje. Dios quiere que no solo entendamos sus obras, sino sus caminos, sus pensamientos, su forma de actuar. Quiere que conozcamos quién es Él realmente. Es como si fueras un gran admirador de alguien famoso, pero un día tuvieras la oportunidad de sentarte y conversar con esa persona. No solo querrías saber sobre sus logros, sino conocer lo que piensa, cómo toma sus decisiones, qué lo motiva, ¿cierto? Con Dios es lo mismo. Abraham es un ejemplo increíble de esto. Al principio, era conocido como el hombre de las promesas. Dios le prometió que sería padre de una gran nación, que tendría un hijo, y esas promesas eran el centro de su fe. Pero con el tiempo, la relación de Abraham con Dios cambió. Pasó de ser alguien que esperaba bendiciones, a ser alguien que buscaba conocer a Dios en su esencia.
Imagina cuán transformador fue eso para Abraham. Comenzó a entender que las promesas eran importantes, pero que nada se comparaba con caminar realmente con Dios. Abraham llegó al punto de confiar tanto en Dios que estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo, Isaac, si eso era la voluntad de Dios. Génesis 22:12. Esto no es solo fe, es una relación profunda, de total confianza. Dios quiere eso con cada uno de nosotros. Quiere que dejemos de buscar solo sus bendiciones y comencemos a buscar quién es Él. Y cuando empiezas a entender los pensamientos y los caminos de Dios, tu vida cambia. Comienzas a ver el mundo y las situaciones de una manera totalmente diferente. Porque ya no solo reaccionas ante las circunstancias, sino que vives en sintonía con el Creador del universo. Como dice Isaías 55:9, porque así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Acercarse a Dios, entonces, es dejar de ser solo un espectador de sus obras y convertirse en alguien que entiende y participa en sus planes. Y eso sucede cuando nos comprometemos a conocer su persona, sus valores y su voluntad para nosotros. Imagínate el privilegio de caminar lado a lado con el mismo Dios, entendiendo sus direcciones y viviendo conforme a lo que Él ha planeado. Eso es lo que Dios quiere para ti. Ahora, hablemos de lo que realmente significa tener fe en Dios. Muchas veces pensamos que tener fe es solo creer, ¿verdad? Pero la verdadera fe va mucho más allá de simplemente creer. Se revela en nuestras acciones, en las decisiones que tomamos. Un ejemplo impresionante de esto es la historia de Abraham e Isaac. Quizás ya hayas escuchado esta historia, pero vale la pena reflexionar sobre ella una vez más. Imagina la escena. Abraham esperó muchos años para tener un hijo, Isaac, que fue el cumplimiento de la promesa de Dios. Después de tanta espera, Dios le pidió algo inimaginable, que Abraham sacrificara a su propio hijo. Detente y piensa en eso. ¿Cómo podría Abraham hacer eso? Amaba a Isaac más que a nada. Pero Abraham confiaba en Dios de tal manera que, aunque no entendía, obedeció. Estaba dispuesto a entregar lo que más valoraba porque sabía que los planes de Dios eran más grandes que cualquier cosa que él pudiera imaginar. Y en el momento más crucial, cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, Dios intervino diciendo: «Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado a tu único hijo». Génesis 22:12. Esta historia no trata solo de obediencia ciega, sino de una fe que se demuestra a través de acciones. Abraham no solo creía en Dios, sino que demostraba su fe al poner su total confianza en Él, incluso cuando la petición parecía imposible. Y esa es la verdadera fe, una fe que actúa, una fe que se expresa en nuestros comportamientos y decisiones diarias. Ahora tal vez estés pensando, ¿sería capaz de hacer lo mismo? No se trata de sacrificios literales como el de Abraham, sino de cómo vivimos nuestra fe en el día a día. Tal vez Dios no te pida que entregues algo tan extremo, pero te invita a demostrar tu fe a través de las pequeñas y grandes decisiones que tomas todos los días. Es como nos enseña Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Es decir, la verdadera fe se ve en la forma en que vives, en cómo amas a las personas, en cómo confías en Dios en los momentos de incertidumbre. Entonces, la próxima vez que enfrentes una situación difícil, recuerda a Abraham. No solo creyó en las promesas de Dios, sino que vivió de acuerdo con esa creencia, incluso cuando todo parecía perdido. ¿Y qué hizo Dios? Lo honró de una manera que Abraham nunca podría haber imaginado. Así, cuando confiamos en Dios y demostramos esa confianza en nuestras acciones, podemos esperar que Él haga lo imposible en nuestras vidas también. Ahora que ya hemos hablado de cómo la verdadera fe se demuestra en acciones, pasemos a algo realmente fascinante: los privilegios y experiencias que viven aquellos que se acercan a Dios.
Cuando te acercas a Dios, algo increíble sucede. Empiezas a vivir una vida llena de experiencias únicas, momentos que solo quienes caminan con Él pueden entender. Pero para esto, se necesita más que oraciones esporádicas. Dios nos llama a tener una vida de oración constante, a meditar en su palabra todos los días y a consagrar nuestra vida a Él. Imagina una amistad muy cercana. Cuanto más tiempo pasas con esa persona, más la conoces, más experiencias comparten y más profundas se vuelven las conversaciones. Es exactamente lo mismo con Dios. Cuanto más tiempo pasas en oración y estudiando la Biblia, más entiendes quién es Él y qué quiere para tu vida. Y esto no es un privilegio reservado para unos pocos. Es para todo aquel que elige acercarse a Dios. El salmista escribió en Salmos 103:7. Hizo conocer sus caminos a Moisés y sus obras a los hijos de Israel. Esto nos muestra algo muy importante. La mayoría de las personas conocían las obras de Dios, como las plagas de Egipto y el maná cayendo del cielo. Pero Moisés conocía los caminos de Dios. Sabía cómo pensaba Dios, qué quería, y eso marcó toda la diferencia. Moisés tenía una relación tan cercana con Dios que la Biblia dice que hablaban cara a cara, como amigos. Éxodo 33:11. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. No solo que veamos sus bendiciones desde lejos, sino que conozcamos sus caminos. Pero, para experimentar esto, se requiere un compromiso diario. Necesitamos desarrollar una vida de oración y meditación en la palabra de Dios. Orar no es solo pedir cosas a Dios, sino pedir más de Dios. Cuando oras, tu alma se alinea con su voluntad, y poco a poco comienzas a ver las cosas como Él las ve. Y cuanto más meditas en la Biblia, más la luz de Dios ilumina tus pasos. La palabra de Dios tiene el poder de transformar vidas, pero, como dice Proverbios 4:20-22, ella es vida para quienes la encuentran y salud para todo el cuerpo. Muchos cristianos se quedan en la superficie, solo recibiendo las bendiciones de Dios, sin buscar conocerlo profundamente. Pero Dios nos invita a algo más grande. Cuando te acercas verdaderamente a Dios, no solo tus oraciones son respondidas, sino que comienzas a vivir una vida llena de propósito, guiada por su mano. Es como estar en sintonía con el Creador del universo. Imagínate ese privilegio. Así que, si deseas experimentar esas bendiciones reservadas para quienes se acercan a Dios, comienza hoy. Dedica tiempo a la oración, sumérgete en la Biblia y, lo más importante, vive una vida consagrada a Él. Cuando haces eso, tu vida es transformada y comienzas a experimentar lo sobrenatural de Dios en tu día a día. Ahora pasemos a un aspecto que a veces es difícil de aceptar, pero extremadamente importante en nuestra caminata con Dios: las pruebas. A nadie le gusta pasar por momentos difíciles, ¿verdad? Pero aquí hay algo en lo que tal vez no has pensado. Dios usa esas situaciones dolorosas como herramientas para fortalecernos y prepararnos para algo mayor. Sí, incluso en las dificultades, Él está trabajando por nosotros, moldeándonos y guiándonos hacia sus planes. Imagina un atleta entrenando para una gran competencia. Pasa horas y horas de entrenamiento agotador, soportando dolores, cansancio y muchas veces frustración. Sin embargo, cada gota de sudor tiene un propósito: prepararlo para el momento de la competencia. Así es la vida con Dios. Las pruebas que enfrentamos no son castigos, sino ejercicios espirituales que nos preparan para el futuro que Él tiene para nosotros. Como dice Santiago 1:2-4, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Recordemos la historia de José. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, fue injustamente encarcelado y pasó años en una situación que parecía sin salida. Imagínate cuánto debió sufrir José.
Pero incluso en esos momentos, Dios estaba preparando a José para algo grande: liderar Egipto y salvar a su familia del hambre. Las pruebas de José no fueron en vano. Formaban parte del plan mayor de Dios para su vida. Génesis 50:20. Y de la misma manera, las pruebas en nuestras vidas también tienen un propósito. Puede ser difícil verlo en el momento del dolor, pero Dios siempre está trabajando para moldearnos y fortalecernos. Cada lucha que enfrentamos es una oportunidad para crecer, para acercarnos más a Dios y confiar más en su voluntad. Es como nos recuerda Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, y te ayudaré, y te sustentaré con la diestra de mi justicia. En estas palabras, Dios nos asegura que, incluso en los momentos más difíciles, Él está a nuestro lado, sosteniéndonos y dándonos la fuerza necesaria para vencer. A veces puedes preguntarte por qué Dios permite que el dolor entre en tu vida. La respuesta, muchas veces, está en cómo Él usa ese dolor para hacernos más fuertes. Así como el fuego refina el oro, las pruebas purifican nuestra fe y nos enseñan a depender aún más de Dios. Y al final, cuando miramos hacia atrás, vemos que esos momentos fueron esenciales para prepararnos para algo que jamás habríamos imaginado. Entonces, la próxima vez que te encuentres en una situación difícil, recuerda: Dios está usando esa prueba para hacerte más fuerte, para moldear tu carácter y prepararte para un futuro que aún no puedes ver. Él no abandona a sus hijos en medio de la tormenta, sino que camina con ellos, guiándolos hasta la victoria. Ahora que hemos llegado al final, quiero que te lleves estas verdades contigo. Acercarse a Dios es un viaje de fe, intimidad y confianza. No se trata solo de creer que Él existe, sino de caminar con Él, tal como lo hicieron Enoc y Abraham. Esto implica más que reconocer sus obras. Es entender sus caminos, conocer su corazón y confiar en sus planes, incluso cuando todo parece estar fuera de control. ¿Recuerdas lo que hablamos sobre la verdadera fe? No solo se dice con palabras, sino que se vive en acciones. Abraham lo demostró de manera extraordinaria, cuando en total obediencia y confianza estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac. Dios no quiere solo que creamos en Él, quiere que vivamos nuestra fe diariamente, en cada decisión y actitud. Y sí, las pruebas son parte de este viaje. No son castigos, sino oportunidades para que Dios nos fortalezca, nos prepare y nos lleve a nuevos niveles de intimidad con Él. Así como José pasó por el dolor y fue exaltado en el momento justo, tú también estás siendo moldeado para algo más grande. Así que nunca lo olvides. Cuanto más te acercas a Dios, más experimentas su presencia, sus bendiciones y, sobre todo, su amor. Si estás en medio de dificultades, presta atención, porque Dios puede estar más cerca de lo que imaginas, llamándote a una relación más profunda y verdadera con Él. Confía en sus planes, porque al final, todo coopera para tu bien. Ahora es tu turno de dar ese paso de fe y acercarte a Él. ¿Qué tal comenzar hoy?